Bueno, hermanos, vamos a empezar ya. Listo. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Está en el capítulo 4 de Efesios, versículo 29 al 32. Dice así la palabra de Dios. Vamos a orar primero. ¿Me acompañan orando? Padre bendito, gracias por tu misericordia, por tu compasión que has tenido con las familias aquí en Príncipe de Paz, por las familias que han estado presentes, que hemos estado presentes. Te damos gracias, Padre. Cómo nos has cuidado y nos has guardado, aún sin merecerlo, aún en nuestras fallas, en nuestras caídas, en nuestros pecados, tú has tenido compasión de nuestras familias. Por lo tanto, te rogamos que te glorifiques y que sigas teniendo compasión de nosotros. Te pido que me ayudes a hablar con fidelidad tu palabra y que nos ayudes también juntos a que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos des un corazón dócil y dispuesto a aprender y ser corregido también en las deficiencias que no te glorifican. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ahora sí vamos a leer Efesios 4, 29 al 32, que dice así la palabra de Dios. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, estas palabras que está mencionando el apóstol Pablo están en el contexto de una iglesia que está en Éfeso. El apóstol Pablo está pastoreando a distancia, por decirlo así, la iglesia. Es muy probable que estaba pastoreándola desde la cárcel, enviando cartas. Entonces, el lugar de Éfeso era un lugar donde había mucho comercio. Lo vemos también en el libro de Hechos. Hubo una controversia con los apóstoles porque cuando llegaron predicando el evangelio hubo esta contienda y esta problemática porque los que estaban vendiendo ahí imágenes y para adoración, ídolos y todo, de repente les empezaron a pegar en sus finanzas, ¿verdad? Entonces, recordemos que en todo ese contexto de la carta también estaba la práctica, como había muchos comerciantes de otras partes, llegaban a Éfeso y ahí había mucha palabra muy tosca, muy vulgar. Era común en esa cultura, incluso era común que, como era un lugar comercial, era muy común que los comerciantes vendieran aún con mentiras. O sea, todo involucraba la boca, las palabras, las acciones que estaban en el contexto de lo que estaba escribiendo Pablo y que les estaba enseñando a los de Éfeso. Entonces, llega este punto en donde les dice, que les empieza a hablar de las palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, les empieza a decir nada, porque nosotros casi siempre lo asociamos así como que groserías, ¿verdad? O sea, pero realmente las palabras corrompidas tiene más abarca un mayor espacio, ¿no? Ahora, lo que el apóstol Pablo estaba queriendo explicar aquí es que en ese contexto histórico de la iglesia de Éfeso, pues había judíos y había gentiles.
Entonces estos judíos, acuérdense que estaba esta disputa de que muchos querían que se siguiera practicando la circuncisión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba pastoreando y también era el apóstol de los gentiles. Entonces, estaba esta controversia dentro de la iglesia. Dentro de todo ese marco de referencia histórico que les estoy diciendo, en la iglesia y cultural, en la iglesia se estaba viviendo esto, que las prácticas de afuera le estaban pegando a la iglesia desde adentro, porque había personas de diferente economía, de diferente cultura, de diferente, crecían en, no sé, unos ricos, otros pobres, otros que habían sido esclavos, no lo sé, pero había esta diversidad. Entonces, el conflicto no estaba afuera, el conflicto empezaba cuando estaba dentro. Es como un matrimonio, ¿eh? En el matrimonio los conflictos no están cuando son novios, ¿verdad? No precisamente cuando son novios. Los mayores conflictos en el matrimonio son ya cuando se está viviendo juntos. ¿Por qué? Porque se exponiendo continuamente el carácter de las personas. Y en el matrimonio se da que es cuando nos conocemos más. A mí mi esposa me conoce mis pecados, yo conozco los de mi esposa, porque estamos exponiéndonos más. Entonces, en este sentido, en Éfeso se estaba exponiendo la vida de la iglesia, y una de las cosas que ayer nos explicaba el hermano Carlos es que era muy necesario la comunión y la exposición de nuestra vida delante de nuestros hermanos de una manera sana, la evaluación con el ancianato, con los pastores, con los ancianos, nuestra evaluación de nuestro caminar, que ellos puedan ver, e incluso otros hermanos que puedan corregir cuando nosotros estamos siendo deficientes en nuestro cristianismo. Ahora, lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí, cuando hace todas estas observaciones y estos mandatos, es que prácticamente el apóstol Pablo nos dice que no debemos subestimar el pecado que mora en nosotros. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 7, del 14 al 25? Ahorita no lo vamos a leer, pero les recuerdo que prácticamente el apóstol Pablo decía que lo que no quiere hacer, él lo terminaba haciendo. Y lo que quería hacer, no lo hacía. Ahora, mucho ojo con esto, porque hace poco también escuchaba ese de que justificando el pecado, ¿verdad? Es que como yo no quiero hacer esto, o sea, lo hice, pero no quiero. O sea, no. La expresión que está aquí dando Pablo en Romanos 7 no es una acción permisiva ni justificada a favor del pecado. Perdón, mucho menos es una expresión de gozo ni excusas. Más bien es una expresión consciente de la existencia del pecado remanente en el creyente y la lucha que está teniendo contra su pecado, y que esta lucha se está sosteniendo durante todo su peregrinaje del creyente. Y es la misma lucha que nosotros tenemos. O sea, el apóstol Pablo estaba consciente, y al igual que todo creyente debemos de estar conscientes de que existe el pecado dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice, no una ni dos, muchas ocasiones, que el pecado mora en mí. Yo sé que en mí mora el mal. Entonces, el apóstol Pablo no apuntaba al exterior, apuntaba que adentro moraba el pecado remanente. Y luego después lo confirma Santiago, pero bueno, no me quiero adelantar tanto, ¿verdad? Ahora, este pecado proviene desde las mismas entrañas, desde el mismo corazón que está pasando por este conflicto. Es decir, no estaba pasando nada más por esas cosas y decía, es que es el pecado. No. Tenía una responsabilidad, pero había una evidencia de que era una lucha, no era un gozo, no era de decir que el pecado era rico, así como deseándolo. No. No era un gozo, era una lucha que él estaba sosteniendo y un dolor que él estaba sosteniendo. Por eso al último dice, y gracias doy a Dios por Cristo. Entonces, esta conciencia del pecado remanente que tenía Pablo, incluso que nosotros tenemos hoy, porque nosotros podemos tener una idea de ese pecado, pero toda esa idea
todo el conocimiento que nosotros podemos tener o estar conscientes del pecado que mora en nosotros, si mora en nosotros, porque hay gente que piensa que como ya la perdonó Cristo, no es necesario que pedir más perdón, ¿verdad? Pero todos los días pecamos. Entonces, cuando vienen estas manifestaciones, es muy necesario que nosotros volteemos a ver cómo crecimos, cómo aprendimos de Cristo, es decir, cómo fuimos enseñados, nuestra teología, porque desde ahí viene el entendimiento de lo que el apóstol Pablo tenía este entendimiento por su teología, por su aprendizaje. Y el aprendizaje que nosotros tenemos muchas veces es deficiente, fuimos criados en otro tipo de ¿cómo se llama? De doctrina, de algo de religiosidad. Y estamos muy apartados de lo que es la verdad bíblica. Al igual que en Éfeso, esto también golpea hasta el día de hoy, no solo a las familias, hermanos, sino a la iglesia, ¿verdad? Ahora, la familia son las personas más comúnmente que nosotros, en especial en el pecado de la boca, que nosotros más herimos. Entonces, podemos ver que son obviamente las personas con las que más convivimos, las que más amamos y las que más nos aman. Y a veces tienen consecuencias muchas veces irreparables, ¿verdad? Puede ser a lo mejor un esposo que su esposa le trae, se esforzó por hacerle la comida y luego lo empieza a probar el plato y luego imagínese que le diga a la esposa, sí, pero mi mamá cocina mejor. ¿Sí me explico? O sea, ¡pum!, es una herida. O la esposa, al esposo, oye, sí, pero el vecino tiene un trabajo mejor que el tuyo y una mejor camioneta. O los hijos, ¿verdad? De repente no vas a ir a tal fiesta, te odio. Y hiere al papá o a la mamá. Con nuestras palabras podemos afectar desde la familia a los que más amamos y más nos aman. Y todo esto no hace, incluso, fíjese, incluso con nuestras propias palabras, una persona puede salir del culto y durante el trayecto a comer, a la casa o lo que sea, puede hacer algún tipo de comentario negativo del culto, de la iglesia, del predicador, de lo que sea. Y esto va a traer un impacto a los que lo escuchan. Muchas veces hemos caído en esto. Yo he caído. Yo no soy la excepción, hermanos. Yo no les estoy así como aquí como, hay alguien que... No. Es algo en el cual todos hemos errado. Entonces podemos llegar a hacer un comentario, pero esto no estamos conscientes, nuestra teología, no hemos sido enseñados para empezar a pensar que esto está afectando a los que nos escuchan, está afectando a nuestros hijos. Porque ¿qué deseo va a querer tener un hijo después? ¿A dónde? ¿Seguir yendo a la iglesia? En donde se comen unos a otros, en donde se la pasan con la cara de perros. O sea, ¿sí? ¿Me explico? Discúlpeme la expresión. Donde se la pasan bien amargados. Las generaciones lo ven, hermanos. Lo sienten. O sea, están bien, ¿cómo se dice? Ahora sí, como dicen que los de los niños que están como las esponjas que absorben todo, pero también los adolescentes, los jóvenes. Hay cosas que se les quedan desde la juventud, desde la adolescencia, se les quedan desde ese punto, ¿verdad? Entonces hay un gran impacto, la iglesia no es la excepción. Y a veces cerramos porque tenemos una ingratitud hacia lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una familia y no la cuidamos como deberíamos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, bueno, aquí específicamente estamos hablando de las palabras, pero en sí en el pecado en general, ¿verdad? Nos da líderes para que los respetemos. Pensamos que no tienen valor. Los tratamos como
y lo promovemos no porque sean, tenga vara alta con los hermanos. No, hermanos, lo promovemos porque la Biblia lo promueve. La Biblia promueve eso. Pero muchas veces no lo tenemos en estima, dice la Escritura, ¿verdad? Que lo tengamos en una especial estima. No quiere decir que los alabemos y que les hagamos unos ídolos. No, pero simplemente esos pequeños detalles. Si no lo hacemos en la iglesia, mucho menos en la casa, obviamente, ¿verdad? Todo eso se transmite. Entonces, de la casa a la iglesia, la iglesia a la casa, lo que hacemos aquí es una expresión de lo que traemos de casa. Es una expresión de lo que traemos en casa. Si yo aquí soy amargado, si yo les hablo bien feo, es porque en casa yo así soy con mi mujer y soy insoportable. Me explico. Sí, pero si yo les hablo lo que decía la temática, palabras dulces, entonces es también lo que voy a reflejar en la iglesia, ¿eh? Todo el pecado de nosotros no viene de fuera, viene también viene desde dentro. Y en este sentido, amados, ya vimos una parte de cómo afecta nuestras palabras. Y tenemos aparentemente un problema, algunos dirían que es cualquier problemita sencillo, pero créanme que es más que eso. Hay una desesperanza en todo esto. O sea, si no nos apoyamos en el Evangelio, hermanos, no hay ninguna esperanza. Y la realidad es que tenemos una realidad que no tiene esperanza si continuamos con eso. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice, esta es la realidad de nuestra miseria. Hoy día, o sea, hoy día para el creyente. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando hablamos es como si abriéramos un cofre del tesoro y ahí está. A veces hay uno que es un tesoro bien bonito, bien dorado, y hay otro que parece que abre y como si fuera de esos cofres antiguos que despiden un olor desagradable. O sea, mejor ciérralo. Entonces, así es nuestra boca. Jesús lo dijo, estas son palabras de Jesús. Esto es lo que hay esto es lo que está brotando, lo que ustedes tienen como tesoro en su corazón, es lo que está brotando por su boca, es el reflejo. Porque nuestra boca puede ser un mar, perdónme, es que se me anda secando. Nuestra boca puede ser un mar de bendiciones cuando es usada para la gloria de Dios, cuando la boca es usada correctamente para edificar a las personas o para proclamar la verdad. Es más, cuando la boca es usada, hermanos, para pacificar. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Pero nuestra boca se transforma en un instrumento del mismísimo diablo y del mismo pecado cuando nuestra boca es causante de división, de calumnia, de exageración, de mentira. Y digan, pero ¿cuál exageración? Bueno, ¿se acuerdan en el segundo libro de Samuel? Cuando vienen en el capítulo 1, cuando vienen a avisarle a David, ¿verdad? Vino una persona, creo que era un galadita, y luego viene a avisarle a David, no, fíjate que Saúl y que me pidió que yo lo atravesara. Era puro cuento. La Biblia nos dice en 1 Samuel que Saúl se echó, él mismo se suicidó, pero quería agregarle con mentiras, como para quedar bien con David. Le exageró, ¿verdad? Ahí vemos me encanta, porque ahí vemos unos principios bien tremendos que desde ahí nos está hablando la Biblia. Y David le da su justo pago. Le dice, hey, maten a este cuate porque no tuvo, estoy parafraseando, no tuvo temor del ungido del Señor, Y fíjese cómo se expresaba David, el ungido del Señor, a pesar de ser su peor enemigo. Si hay alguien que David hubiera podido aborrecer u odiar, era Saúl. Lo estaba buscando para matarlo, hermanos. Y aún así David no permitía que hablaran mal de él. Y luego más adelante,
pum, recibe su pago. Y luego David nos da una hermosa lección, ¿eh? Porque empieza el lamento por Jonatán y Saúl. Y cuando se acuerda que cómo han caído los valientes, así empieza. Y lo dice, no lo anuncien en tal lugar y en tal lugar. Es decir, cállense. Ustedes los que saben que ha pasado un mal aquí dentro de Israel, no lo anuncien afuera. No se vayan a alegrar las hijas de los filisteos. Pero cuando hay algo, cuando un hermano cae en algún pecado dentro de la iglesia y vamos, ¿verdad? Fíjate que más con gente que ni es de la iglesia. Y empezamos, fíjate que fulanito, o vamos a orar por él. ¿Por qué, hermana? Ay, pues fíjese que, si se nos quema la boca por ser un instrumento de iniquidad. Y lamentablemente caemos en eso. Luego nos preguntamos, ¿por qué la iglesia está vacía? ¿Verdad? Decimos, ¿por qué? Bueno, hermanos, aquí vienen muchos principios. La Biblia es nuestro manual. Jesús fue calumniado. En algún momento, Jesús mismo les dijo a los que lo acusaban, ¿verdad? Que les voy a parafrasear. Dice, hermano, para no parafrasearle, a ver cómo decía. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía, demonio tiene. Lucas 7:33 al 34. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ahí lo estaban calumniando, como que una verdad pero a medias, pero no es verdad. O sea, como si lo hacían parecer a él como si fuera parte de los pecadores y de los borrachos. O sea, era algo que estaban exagerando. Pero a final de cuentas también era una calumnia o una verdad a medias, porque sí, Jesús sí era amigo de los pecadores en el sentido de que no cerró su corazón, su manso y humilde corazón hacia los pecadores. Y así, hermanos, podemos tener muchos ejemplos, les puedo dar muchos ejemplos de la boca, pero detrás de todo esto, ahora sí, lo que del mismo autor del libro que ayer hablaba nuestro hermano Carlos, de Jerry Wright, en el libro de Pecados Respetables, en el capítulo 19 viene un capítulo dedicado a la boca, y me llamó la atención porque hay un pasaje, los pecados de la boca. Entonces hay un pasaje que dice que el autor está diciendo así, y yo apelo a que tiene razón en esto. Y le digo, usted me va a decir si sí o no, que está conectado por eso me asombré ayer por las predicaciones, ¿verdad? Cómo se conectan. Dice el autor Jerry Wright, detrás de todo chisme, calumnia, crítica, insulto o sarcasmo, detrás de todo eso hay un corazón lleno de pecado. La lengua es tan solo el instrumento que revela lo que hay en él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Aún así, bueno, este autor es el que promueve el principio de decir, hey, ¿tú quieres saber si tú eres un pecador con tu lengua? Si tú eres un chismoso, calumniador, pregúntale a alguien cercano a ti. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus pastores, a tus hermanos, a ver si tú eres ese. Porque para uno, nuestros caminos para el hombre le parecen correctos, ¿verdad? O sea, a uno le parecen los caminos que yo estoy conduciéndome bien, pero el fin es fin de muerte, dice la palabra. A nosotros nos pueden parecer nuestros caminos correctos, nuestro cristianismo que se está llevando a cabo correctamente, pero el fin puede ser peligroso si nos equivocamos. Por eso él promueve este ejercicio. Pregúntale a alguien cercano con confianza y aguanta vara, como les decía ayer también, aguanta, o sea, con humildad. Ahora, aún así, este autor se va más tremendo
Y dice, aún a pesar de las disciplinas que te pongas y logres refrenar por la misericordia de Dios tu lengua y calles, dice, aún así te deberías de preguntar, pero lo pensaste, ¿verdad? O sea, todo viene desde la cabeza, desde la mente y desde el corazón. Hace poco, mire, y fíjese, y lo afirmo con esto. Santiago 4:1. ¿Cómo dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sí? O sea, el propósito es apuntar de una manera responsable al corazón como nuestra fuente del problema. Eso es la fuente del problema, lo que ayer nos estaba explicando nuestro hermano Carlos. Esa es la fuente del problema, nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la solución que nosotros podemos encontrar? La solución que el creyente puede encontrar, bueno, es la nueva vida en Cristo. Es que no hay otra, hermanos. O sea, quisiera decirles que hay otro, bueno, no hay otra manera. Fíjese la oración de David, Salmo 19, 12, 14. La última vez que estuve predicando acá en el púlpito, prediqué de los pecados ocultos. Y yo creo que me faltó un poco ampliar, pero por el tiempo, ya ve que no se vuela uno, por el tiempo, ampliar la conclusión. Fíjese lo que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y luego en esto quiero hacer énfasis cuando dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es decir, a ver si puedo exponerlo. Como si el salmista estuviera diciendo, mira, Dios, que lo que esté ligado o conectado de mi corazón a mi boca pueda ser grato para ti. O sea, lo que esté ligado, no solamente de mi boca, sino que, porque mi boca habla lo que hay en mi corazón, ¿verdad? No solamente de mi boca, o que cierre mi boca, pero en mi corazón siga habiendo podredumbre, sino que lo que esté ligando mi corazón con mi boca te pueda ser grato. Porque David entendía que había pecado remanente igual dentro de él, igual que el apóstol Pablo. O sea, nosotros lo podemos ver en Romanos 7 y en este salmo, en Salmos 19, a dos personajes de la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con casi 1000 años de diferencia, con la misma teología. Antes de Cristo y después de Cristo, con la misma teología. ¿Se da cuenta cómo viene también nuestro entendimiento del pecado remanente desde nuestra teología? Desde ahí, chéquelo, analícelo bien. Hasta aquí tenemos una necesidad, la necesidad del Evangelio. Ahora, el Evangelio nos presenta, salud, el Evangelio nos presenta una esperanza. Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el pobre no tiene nada. Nada, hermanos. Ha sido despojado de toda esperanza en sí mismo, de toda justicia propia. El pobre ha sido despojado de toda su religiosidad. El pobre en espíritu sabe que su tiempo de cristiano, sus años como miembro en la iglesia, su servicio y sus buenas obras, el pobre en espíritu sabe que todo eso no vale absolutamente nada delante de Dios. Sabe que Cristo nos ha despojado de todo para que nosotros lo tengamos todo en Él. O sea, suena como contradictorio, pero el Evangelio, Cristo nos despoja de todo. No te apoyes en nada, porque yo voy a hacer todo para ti. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso.
que seamos pobres en espíritu. Somos miserables, pero lo tenemos todo. Somos mendigos y andamos como pordioseros. Pero como decía el apóstol, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Qué hermoso, ¿ah? Ahora, el pobre solo recibe con humildad, porque es un mendigo y es un pordiosero espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque es así como trabaja la gracia de Dios. Es así como trabaja la gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmos 38:6, porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16. Es decir, a Dios le importa que pongamos atención a nuestras palabras. Le importa que no contristemos al Espíritu Santo, que aquí dice el apóstol Pablo, porque con ese fueron sellados para el día de la redención. Le importa que quitemos toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda la malicia de nuestras vidas. No después, ahora. Le importa a Dios ahora, que lo hagamos ahora, que lo quitemos eso. Le importa que veamos estas cosas y pesemos a la luz de las Escrituras nuestra condición espiritual hoy, ahora, no después. Le importa que reflejemos, porque eso deberíamos de ser como creyentes, ¿verdad? Le importa que reflejemos, fíjese bien, a Cristo, el carácter de Cristo. Eso es lo que deberíamos de reflejar, no solamente aquí en la iglesia, hermanos, adentro en nuestras casas, en nuestras familias. A eso le importa al Señor. Le importa que reflejemos hoy la nueva vida que nos ha dado en Cristo. No, ahora, esto es una pregunta, es un pasaje, pero no lo estoy mencionando como pasaje, yo les estoy haciendo una pregunta. ¿No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Amén. Amén. Bueno, dice, ¿cuál puede ser la actitud que refleja la nueva vida? Para ver si también que sea sano si la estamos viviendo, no. La actitud que refleja la nueva vida, bueno, lo tenemos aquí en el pasaje. Antes, sed benignos unos con otros, es decir, sean compasivos, sean amables unos con otros, con un deseo de hacer el bien a los demás. O sea, sean misericordiosos, dice el pasaje, ¿no? O sea, fíjese cómo lo divide el apóstol Pablo. Lo divide de una parte, luego acá, antes, sed benignos, sean misericordiosos, o sea, es tener el corazón inclinado hacia la miseria ajena. Eso es misericordioso, estar al pendiente del miserable, del que necesita, del que sufre, y no solamente sintiendo lástima, sino que nuestro amor se mueva en actuar para aliviar ese dolor, perdonándoos unos a otros. Y luego dice, qué tremendo, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Tenemos que entender en primer lugar que como pecadores no merecemos absolutamente nada, hermanos. Nada de la bondad de Dios. Él nos dio perdón en Cristo, pero no lo merecemos. Ahora, Pablo hace esta memoria recordándonos que con esa misma compasión, paciencia y amor que Dios nos perdonó, así lo hagamos también nosotros para nuestro prójimo, para nuestros familiares. Pero chéquese bien esto, y es súper importante, hermanos, y más aún para con los hermanos en la fe. Gálatas 6:9-10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente
a los de la fe. La solución del creyente, pues ¿cuál es? Ejercer la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Se imagina usted de un doctor que ya está titulado, que se la pasó en Harvard o no sé, alguna universidad acá de prestigio, pero que no está ejerciendo su profesión? Él es doctor y puede tener la oportunidad de bendecir a mucha gente, pero está sentado y no está haciendo nada. Y le dice, ¿por qué? No, pues es que no quiero, no tengo ganas. ¿Por qué no quieres aliviar? Oye, pero hay muchos y tú estudiaste para aliviar a mucha gente que está bien formada en el hospital. No traigo ganas. ¿Qué diría usted? ¡Qué desperdicio! ¿Ah? ¡Qué desperdicio! Tanto dinero invertido, tanto cursos, años invertidos en él, material y todo. ¡Qué desperdicio! Ahora, ¿qué diría de un creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo, pero que no ejercita la piedad? ¡Qué desperdicio! También qué desperdicio, o sea, qué desperdicio tantos años en la iglesia, qué desperdicio tantos cursos de teología, qué desperdicio tanto servicio, qué desperdicio de tanto si no está ejerciendo la piedad. Qué lástima, qué lástima. Eso sí es una verdadera lástima porque tenemos un tesoro enorme en nuestras manos, hermanos. El Evangelio de Cristo. Entonces la solución es ejercer la nueva vida que Cristo nos ha dado, y podemos pensar con qué fidelidad lo estamos ejerciendo esta nueva vida. Y ahora podemos pensar en que tal vez esto pueda ser una sacudida para nosotros, pero muy necesaria como iglesia. Es una sacudida que caramba, bueno, si ahorita estamos hablando de las palabras, cómo actúan las palabras, y nada más es un pecado de muchos que tenemos, hermanos. Porque todavía en este mismo pasaje, es más, ni le damos tanto vuelo a mucho, pero en ese mismo pasaje dice que nos quitemos muchas cosas: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y la malicia no es una cosa así nada más de la y se va, como lo vimos ahorita que en el Salmo, ¿verdad? O sea, viene desde dentro del corazón la malicia. Entonces, podemos tomar fuerzas renovando renovando nuestro entendimiento, en el sentido de recordar que para qué, con qué propósito fuimos llamados. Fuiste llamado, fuimos llamados por el Señor para seguir viviendo igual, para que se nos dé algo tan hermoso y no poder ejercerlo, porque, ay, no quiero. Sí puedo, pero no quiero. Oye, ¿por qué no pides perdón a tu esposa? Oye, lo que escuchábamos ayer, ¿verdad? A tus hijos, o a tu hermano. No quiero, no me nace, no me cae bien. O sea, ¿sí me explico? No estamos ejerciendo. Pues yo creo que a la luz de las Escrituras, hermanos, podemos recordar también que mientras nuestras fauces, nuestras bocas se pueden seguir abriendo para la iniquidad, podemos recordar bien este pasaje. Angustiado él y afligido, él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Si mi maestro fue así, ¿qué me da el derecho a mí de abrirla? Si él no se defendió, sino que dejó todo a Dios, ¿qué me da el derecho a mí? Si realmente lo estoy siguiendo. Esto debería de desgarrar nuestros corazones. Yo leo Isaías, yo soy bien chillón con ese Isaías 53. Ese es el Cristo que predicamos, el que seguimos, el Cristo que debemos imitar. Ahora, cuando seas calumniado, cuando seas avergonzado o injuriado por gente perversa o inmadura, cuando sufras una injusticia, recuerda, este es nuestro Señor, a Él seguimos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4:6, que también era un pasaje que iba
a usar, pero preferí el otro sugerido también. Pero dice, sea vuestra palabra, fíjese, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, esto no lo puede hacer alguien que no tenga el Espíritu Santo, hermanos. O sea, ejerzamos nuestra profesión. Nosotros podemos dar, nosotros que somos creyentes, podemos dar palabras siempre con gracia. Nosotros somos la sal de la tierra. Estas instrucciones y ejemplos tenemos de nuestro Maestro para responder a cada uno, y esta fuerza para hacer estas cosas las tenemos en el poder del Espíritu Santo de Dios, para vivir la vida cristiana que nuestro Salvador nos ofrece en nuestro corto peregrinaje. Ahora, hemos caído en este pecado. Yo he caído, seguramente usted también. Pues yo en los años que tengo, no creo que nadie, aún siendo cristianos, hemos sido bien imprudentes con nuestras bocas, hermanos, la verdad. Yo le he pedido perdón también a mi esposa, a mi papá, a mis hijos, todo. Y hemos caído y la verdad es que lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo, pero no es la idea, ¿verdad? De estar cayendo y nunca tener victoria. La expectativa es que vayamos teniendo cada vez más victoria sobre el pecado. Entonces, cuando veamos esto, miremos a aquel que ruega al Padre por nuestra santificación. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17, es decir, hazlos santos, Dios, con la verdad que viene en ti, con la verdad que está en tu palabra. Dios todavía tiene misericordia hoy para dar vida a un corazón espiritualmente muerto, dormido o aletargado o sin ejercer por lo que realmente ha sido llamado. La causa de que ha sido salvado y sin ejercer eso. Pero ¿de qué le serviría a un corazón, a un alma ser salvada si no va a ejercer el llamado para el cual ha sido dado? Es como si una nación agarra a un soldado y le dice, lo agarra para que vaya a pelear. Y el soldado está dormido. Es lo mismo, así como les dije ahorita del médico. O sea, hay una guerra. Con la analogía que les puse así del soldado, es que hay una guerra que estamos pasando nosotros. Una guerra que vamos a tener toda nuestra vida hasta que estemos viejos y hasta que muramos. Hasta el último respiro de nuestra vida va a estar esa guerra. Ya cuando estemos en la gloria con nuestro Señor, ya es cuando ya vamos a dejar de luchar con esto. Pero finalmente yo me identifico con lo que dice MacArthur. O sea, realmente sí me impacta las calles de oro y mar de cristal, todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Las cosas que dice, a lo mejor no las estoy diciendo en el orden porque traigo otra idea, pero lo que dice MacArthur es que le impacta mucho y decía, y le llamaba mucho la atención que se le hacía más atractivo que en la eternidad no iba a tener que estar peleando con este pecado. O sea, que esto sí iba a terminar. Ay, decía, qué glorioso. ¿Te imaginas que de repente, pum, ya no tuvieras que desear las cosas malas que sabes que deshonran a tu Señor? Que ya no vas a pecar como lo has hecho en contra de tu Señor. O sea, ya vas a descansar de todo eso. Ya vas a estar en la gloria y ya esto es sumamente atractivo a la vez para mí. Hermanos, Cristo cargó nuestros pecados, nuestra miseria. Entonces, volvamos al Señor. No hay otra esperanza fuera de Cristo. Si nos estamos apoyando en otra cosa que no sea Cristo, no, pues es que yo puedo, el autocontrol y todo eso. No, mi servicio, no. Mi tiempo, es que tengo 50,000 años en la iglesia. No, eso no vale nada. Al contrario, o sea, qué feo decir, ¿saben qué? Yo tengo un chorro de años en la iglesia y sigo siendo
con mis palabras reflejo lo que soy, y cuando ustedes ven lo que yo soy, sigo siendo a lo mejor igual o peor que antes. He venido a caer en un estado mucho peor que un incrédulo, porque veo incrédulos afuera que tratan mejor a sus compañeros de trabajo o sus camaradas, como dicen, ¿verdad? Su familia, externan mejor con su boca y dan un mejor trato que el que yo doy en la iglesia. Mejor no, mejor no digamos nada, mejor no, soy nuevo, acabo de llegar. Entonces, hermanos, hay esperanza en Cristo. Nomás miremos al Evangelio. Miremos al Evangelio. O sea, aquí no es de que todos nos vamos a condenar e ir al infierno. Si hay una realidad, o sea, que nuestro pecado hasta el día de hoy sigue siendo condenable del infierno. O sea, eso es una realidad. Este principio, como ayer hablaban también del principio y antier hablamos del principio, el principio sigue siendo hasta el día de hoy una realidad. Nuestro pecado es condenable. Por la misericordia de Dios, que estamos en Cristo, podemos apelar a la gracia, pero no para continuar viviendo en esa miseria, en esa desgracia, sino para darle gloria y ejercer el llamado que se nos ha dado para vivir como Dios quiere que nos diga. ¿Cómo? Recordándonos constantemente cómo Dios nos perdonó en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Yo he pecado contra Dios, hermanos, con mi boca, con mi corazón. Yo he sido culpable de ingratitud, ahí está mi esposa de testigo. He sido culpable de queja, de incredulidad. Y esta predicación es también para mí, y la necesidad es mía también. Como cristianos y como iglesia somos débiles y pobres, pero necesitamos admitir eso, que somos pobres en espíritu. Esa debilidad y esa pobreza de espíritu es donde el poder de Dios se perfecciona. Es por eso que cada domingo se predica cada rato del pecado, para que no se nos olvide, porque se nos olvida tan rápido. Y el fruto, la consecuencia de nuestra boca, muchas veces nuestras acciones y nuestra boca, aquí está. Miren todas esas bancas vacías. Muchas de esas bancas deberían de estar nuestros hijos ahí, deberían de estar nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. De verdad no nos mueve eso. De que si cesara esta generación ahorita, que estamos ahorita, con que alguien llegue, nos mate a todos, y ahorita dejemos de existir. ¿Quién sigue en la iglesia, hermanos? Si no nos hemos preocupado de cuidar estas cosas, y al mismo tiempo que cuidamos las cosas del Señor, estamos cuidando nuestra alma y las cosas del Señor. Pero vean las bancas, hay un chorro de bancas, no estamos ni siquiera en la mitad. Y no estoy hablando de números, hermanos, sino que hay una proyección y hay una consecuencia de nuestros pecados. Dios tiene misericordia, puede restaurar, como lo escuchábamos ayer, pero necesitamos admitir que somos pobres. O sea, cuando vamos a un centro de rehabilitación, se le dice al alcohólico, al drogadicto primero, ¿necesitas ayuda? Entonces dice, ¿reconoces que eres un alcohólico, un drogadicto? Y el que dice, sí, reconozco. A veces hay oportunidad de darle ayuda, pero el que dice, no, yo no, y esto todo. Dice, no, yo no necesito ayuda. No se le puede ayudar. Pero el que viene y dice, sí, reconozco que tengo un problema de alcoholismo, a ese sí hay esperanza de ayudarle. Bueno, bienaventurados los pobres, reconozcamos que somos pobres en espíritu y que hemos dado evidencias de muchísima pobreza, hermanos, de verdad. Entonces, reconozcamos con humildad, dejemos todo en lo que nos estemos apoyando, que no sea Cristo, y vayamos al Señor. Entonces, hermanos, solamente en Cristo, solamente que nos apoyemos en Cristo, porque a final de cuentas, Juan 3:17, Dios dijo que es lo único que le complace. Cuando dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Él me complazco. No es lo que nosotros
intentemos hacer con nuestras obras. Él lo hizo, nos dio su espíritu y ahora nos corresponde a nosotros con responsabilidad ejercer ese oficio de cristianos. Y más, dice, con los hermanos en la fe. Yo puedo ser muy amoroso con mi familia y es correcto, no dice la Biblia que no, pero dice, pero sé más. ¿Eres amoroso con tu familia? Sé más amoroso con la familia de la fe. Sé más, como lo acabamos de leer en Gálatas. Sí está bien la familia, pero más los de la fe. Esto lo dice la palabra de Dios. Cuidemos, hermanos, porque si nosotros somos los únicos creyentes en la familia y ya no estamos, ¿quién les va a llevar el mensaje? Si no hay más, si no hemos cuidado a la familia en la fe y ya no hay más personas. Piénselo. El evangelio va a seguir, con y nosotros. Pero qué glorioso, ¿no? Que haya gente que diga, hey, ella me evangelizó. Miren, él me compartió la palabra. No, yo me acuerdo cuando me visitaba en la iglesia, en el trabajo me hablaba y esto y lo otro. Qué glorioso que seamos parte de vidas que pueden ser transformadas por la gracia de Dios. Qué bonito. Qué feo cuando nada más somos alguien que está entorpeciendo el crecimiento de la iglesia y de otros. Entonces, vayamos a Cristo, miremos a Cristo y contemplemos a Cristo, hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tu misericordia y Señor, aquí venimos bien pobres y bien miserables espiritualmente, Señor, reconociendo como una iglesia que ha pecado en contra de ti. Y te rogamos que tu perdón venga a nosotros, pero no para seguir en ese pecado, sino para vivir ahora una vida que te glorifique, una vida digna del evangelio, Señor, que nos ha sido encomendado. Ayúdanos, Padre, te necesitamos y necesitamos el poder y la obra de tu Espíritu Santo operando en nuestras vidas. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Así que te pedimos por Cristo Jesús que tú nos ayudes como iglesia a cuidarnos, a cuidar a los que vengan llegando y cuidar nuestras palabras, pero sobre todo lo que hay en nuestros corazones, porque hemos visto que el problema radica desde ahí. Y tu palabra dice que cuidemos que no haya entre nosotros un corazón que esté ya lleno de amargura, Señor. Así que te rogamos que tú tengas compasión de tu iglesia aquí en Príncipe de Paz y nos hagas voltear también a eso, preocuparnos por nuestro estado espiritual. Nuestros años ya no son muchos, Señor. Nos vemos bien cansados, enfermos. Ya no son muchos nuestros años. Nos duelen cada vez más huesos, cada vez más cosas. Dientes más picados, menos vista, muchas cosas, Señor. Vemos que nuestra vida se va desgastando cada vez. Y nuestro tiempo ya no es mucho aquí en la tierra. Permítenos vivir para tu gloria. Y, Señor, contemplar a Cristo, aquel que murió y resucitó y que ha tenido victoria sobre el pecado. Y en su nombre te pedimos que tú vivifiques a tu iglesia, Señor. Y que nos des vida, esa vida que necesitamos en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Bendice aquí a los hermanos que se tomaron el tiempo de venir, a las familias que representan y ayúdanos a cuidar a nuestra familia también y ser responsables con nuestra boca. Y sobre todo también, mayormente, ayúdanos a cuidar a la familia en la fe, en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.